Fíjense ustedes que Daniel, como les dije la última vez, es el libro más atacado por la crítica, incluso más que el libro de Génesis, ¿verdad? El lugar dentro de la palabra de Dios es uno de los libros más fascinantes y también entre los más cruciales del Antiguo Testamento. Tal vez por sus predicciones, por sus profecías mesiánicas y por su precisión y ejemplo inspirador de limpia separación de la religión apóstata del mundo, Daniel ha sufrido los ataques de la erudición racionalista e incrédula. No es raro que el conservador y estudioso de la Biblia, Sir Robert Anderson, titulara uno de los libros Daniel en el foso de los críticos, que es lo que hoy nosotros titulamos también nuestro estudio de la fecha. Daniel en el foso de los críticos. Dijimos que el autor es Daniel, ¿verdad? La mayoría de los autores de la crítica rechazan la paternidad tradicional de Daniel. Y esto debido a que tiene muchísimas profecías cumplidas con absoluta precisión, ¿verdad? Es muy importante este libro para nosotros como creyentes porque está bien fundamentado, ¿verdad? Sus profecías son tan exactas y con siglos de antelación que realmente no nos deja ninguna duda para saber que es inspirado por el Señor, ¿verdad? Vamos a detenernos en el estudio de la crítica, ¿verdad? Como para poder defender nuestra fe ante estos ataques. El primer ataque contra la posición de que Daniel es como profeta es real y divinamente dotado de visiones detalladas acerca de imperios mundiales gentiles y la venida del Mesías fue lanzado por el filósofo Porfirio, un filósofo griego del tercer siglo después de Cristo, entre los años 232 a 304, ¿verdad? Este fue el primero que lanzó las críticas acerca del libro de Daniel. Nosotros tenemos la evidencia a favor de la paternidad literaria de Daniel por medio de lo que el Señor Jesús afirma en Mateo 24:15. Si ustedes leen Mateo 24:15, como vimos la semana anterior, el Señor mismo afirma, ¿verdad? El que lee entienda, dice como dice el profeta Daniel. Mateo capítulo 24, versículo 15 dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Para cualquier cristiano sincero, esto ya es suficiente. El hecho que Jesús haya mencionado a Daniel nos demuestra que él fue el autor de este sagrado libro. En segundo lugar, nosotros vemos que este libro destella con el color y las costumbres locales de la antigua Babilonia y Medo-Persia. No, como dice la crítica de un Israel en tiempo de los macabeos. En tercer lugar, tanto judíos como cristianos han sido edificados y bendecidos durante siglos por medio de la lectura de este libro. Aunque esto también es cierto de muchos libros que no han sido inspirados, la poderosa iluminación del Espíritu Santo en el libro de Daniel no encaja con la afirmación de que sea una falsificación. Se cree que un manuscrito de Daniel hallado en la cueva 1 de Qumran fue copiado durante o antes de la época macabea, hecho que demanda un original más antiguo. Hablamos la vez pasada también de los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Los rollos de las cuevas de Qumran, donde se halló, dice, un libro, una copia del libro de Daniel que data más o menos del 200 antes de Cristo, antes de la época macabea. Y si se escribió, si ya había una copia circulando del libro de Daniel, quiere decir que el original es aún más antiguo. Por lo tanto, fácilmente podemos aceptar lo que dice la palabra. Porque si ustedes leen Daniel, se ubica alrededor del año 605, ¿verdad? En su relato, cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén y la invadió y lo llevó unos cuantos jóvenes cautivos. Fíjense ustedes que la crítica basa su argumento en tres partes, muy importante, ¿verdad?, acerca de este libro, en argumentos lingüísticos, históricos y teológicos. Y vamos a ver cada uno de ellos. ¿En qué consisten los argumentos lingüísticos? Lo que dice la crítica es que Daniel no pudo haber sido escrito en el siglo sexto, alrededor del 585, ¿verdad? Como nosotros creemos, porque el libro contiene palabras persas y hasta griegas, y se alega que el arameo pertenece a una variedad de fechas posteriores. O sea, la crítica dice, no, imposible que Daniel esté fechado en el 585 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque ya contiene palabras persas y hasta griegas, que fueron imperios que vinieron muchos años después que el babilonio.
Entonces, una de las críticas es esa. Ahora, fíjense usted en el segundo punto, ya que de todas maneras Daniel vivió y sirvió en el periodo medo-persa, 530 a.C., la presencia de palabras persas indica prácticamente lo contrario al argumento liberal. Las posibilidades de un falsificador del siglo segundo en Palestina que supiese persa es nula. O sea que ya en esa época, cuando ya los griegos estaban dominando el mundo, en la época de los macabeos, es imposible, dice acá, que alguien estuviera todavía manejando o hablando el persa. Muy raro sería eso. Ahora, en tercer lugar, dice, en cuanto a las palabras griegas, realmente hay solamente tres y son de instrumentos musicales. Y se sabe muy bien que cuando son instrumentos musicales pasa de una cultura a otra sin cambiar la palabra. Entonces, no hay ningún problema. Mucho tiempo antes de que surgiera el imperio griego bajo Alejandro Magno, realmente ya los griegos estaban llevando su cultura en muchas partes del mundo y más aún en Oriente Medio por medio de la música, ¿verdad? Los instrumentos musicales. Respecto al arameo, dicen estos autores Kitchen y Kutcher, ha demostrado que encaja perfectamente en el periodo imperial de Daniel. Entonces no hay ningún problema con estos argumentos, ¿verdad? Que dice la crítica. En segundo lugar, ellos hablan de argumentos históricos contra la autoridad de Daniel en el 585, ¿verdad? Incluyen, por ejemplo, que los judíos colocaron a Daniel en la tercera sección del Antiguo Testamento. Ellos hacían su división entre la ley, profetas e historia, ¿verdad? Y a Daniel le ponen ellos en la tercera parte, en historia, no está entre los profetas. ¿Por qué? Porque Daniel no era un profeta de oficio, sino más bien un profeta que era de vocación realmente ser ejecutivo, estaba más bien en la parte de administración, en la parte política. Él era un primer ministro, ¿verdad? En todos los imperios donde les tocó estar. Entonces, su profesión principal era más bien el ser ejecutivo, no el de profeta como lo eran propiamente dicho Jeremías o Ezequiel o el mismo Isaías, ¿verdad? También dice ahí en la segunda parte, han surgido muchos problemas históricos alegados contra la autenticidad de Daniel, pero todos ellos tienen respuestas inteligentes en hombres sabios que son conservadores de indudable integridad. O sea que lo que está diciendo básicamente es que realmente todas las críticas golpean contra una pared, no tienen realmente validez si nosotros empezamos a estudiar a fondo la palabra de Dios. Todo tiene una explicación si lo estudiamos. La crítica no lo estudia y entonces empieza por su rechazo a la fe en el Señor, a lo sobrenatural, a lo milagroso, entonces ya empiezan a decir, no, esto es imposible y empiezan a inventar teorías. Argumentos teológicos. Y este es bien interesante porque dicen que Daniel es un libro que para la época 585 antes de Cristo realmente tiene una teología muy avanzada porque habla de ángeles, habla de la resurrección, habla del Mesías, etcétera, etcétera. Esta noción surge como efecto de aplicar a la religión la teoría de la evolución. La verdadera protesta contra Daniel, como admiten honestamente muchos eruditos liberales como Pfeiffer, es prejuicio contra lo sobrenatural. En Daniel hay demasiados milagros, demasiada predicción precisa para convenir a la crítica racionalista. De la misma manera que Daniel escapó ileso del foso de los leones, así también la profecía de Daniel escapa del foso de los críticos en las mentes y corazones de creyentes inteligentes. O sea que lo que quiero realmente dejar bien en claro que estos argumentos, tanto lingüísticos como históricos como teológicos, realmente no tienen sustento en la historia, ni en el libro, ni en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque realmente todos si nosotros nos ponemos a estudiar, no pasan la prueba de la palabra de Dios. Ahora, quiero mostrarles la fecha en la que fue escrito Daniel. Respecto a la fecha, los entendidos aceptan desde el siglo sexto hasta el siglo segundo antes de Cristo. Ahí está la mayoría de los eruditos. Nosotros creemos que es más bien hacia el siglo sexto. Todos los liberales hablan de que el libro fue ya escrito en época macabea, entre 175 a 163. Dijimos que eso ya se demostró por la historia, por los libros del
hallados por las copias de las cuevas de Qumran, allá en los rollos del Mar Muerto, que ya se halló una copia de Daniel que data más o menos alrededor del 200 antes de Cristo. Y su original tuvo que ser mucho antes, ¿verdad? A los conservadores que creemos en el Dios de la Biblia, en la omnipotencia y soberanía de Dios, no nos causa ningún problema aceptar la enseñanza de que Daniel escribió su profecía en el siglo sexto, probablemente alrededor de 530. Aún con su fecha posterior, como señala Unger, los críticos no pueden borrar el hecho de que Dios, con percepción omnisciente, ve el futuro. Ahí está el problema verdadero. La mayoría no acepta los milagros ni las predicciones de Daniel. Debe recordarse que aun si la fecha más tardía asignada al libro de Daniel resultase cierta, la profecía sigue demostrando un conocimiento del futuro que solo puede atribuírsele a la inspiración divina. Y quiero mostrarles un bosquejo del libro de Daniel a continuación. Tema clave: Dios es soberano en la historia. El versículo clave se encuentra en Daniel 4, 34 y 35. Quiero leerles estos pasajes que nos habla acerca de la soberanía de Dios. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Vemos, ¿verdad?, por este relato de Nabucodonosor, quien es el que escribe esta parte del pasaje de Daniel, que él reconoce después de esos 7 años que él vivió como una bestia, que se alimentó de pasto, incluso dice que caía el rocío sobre él, reconoció la soberanía de Dios. Anteriormente él dice, no es esta la Babilonia que yo edifiqué. Sin embargo, una y otra vez por medio de sus profetas, el Señor le estaba diciendo que él no hizo nada, que realmente si él estaba en el trono de Babilonia siendo el gobernante mundial es porque el Señor lo había permitido. No había ningún mérito especial en Nabucodonosor. Entonces, la primera parte es Daniel el prisionero, Daniel capítulo 1, versículo 1 al 21. La segunda parte es Daniel el intérprete, 2, 1 al 6, 28. Y se divide otra en varias partes. A, interpretación del sueño de la imagen, 2, 1 al 49, donde nos habla de la imagen que tenía una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, muslo y vientre de bronce, y las piernas eran en parte de barro y en parte de hierro, así también los dedos de los pies de la imagen. En tercer lugar dice interpretación del sueño del árbol, que realmente habla de la vida de Nabucodonosor, que el Señor le humilló y luego él reconoce la soberanía del Señor. De interpretación de la escritura en la pared, cuando ya a su hijo, su nieto realmente Belsasar, le aparece en una fiesta que él estaba utilizando los utensilios que había llevado Nabucodonosor del templo del Señor de Jerusalén, le aparece una mano en la pared que escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin. También mandó a llamar a Daniel y él le interpreta: pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. Era lo que decía esas palabras. Tu reino ha sido pasado a los persas, básicamente lo que decía. Daniel en el foso de los leones, Daniel 6, 1 al 28. En tercer lugar, Daniel el vidente, 7, 1 al 12, 13, donde vemos realmente la parte profética del libro. En primer lugar, la visión de las 4 bestias, ¿verdad?, donde nos habla de un león con alas de águila. Luego nos habla de un oso que se alza más de un lado, que tiene 3 costillas en sus dientes, entre sus dientes. La tercera bestia nos habla de un leopardo con 4 alas de águila, ¿verdad? Y por último, una bestia indescriptible, no tenía comparación con ninguna otra acá sobre la tierra. En la segunda división de ese capítulo, el 8, dice la visión del carnero y el macho cabrío. El carnero realmente vamos a ir estudiando que tiene el significado de que es Medo-Persia, ¿verdad? Y el macho cabrío es realmente Grecia.
y un cuerno. El cuerno pequeño nos habla acerca del anticristo, pero vamos a verlo todo eso más adelante. La letra C dice las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Para Israel, Daniel 9, 1 al 27. Esa 70 semanas también es bien interesante. Vamos a estar viéndolo con lujo de detalles cuando llegue su momento. Y en último lugar, la visión del futuro de Israel y el fin, Daniel 10, 1 y 12, 13. ¿Qué es lo que quiero terminar con esta parte para no hacer tan largo esta parte introductoria? Es dejar bien en claro esto. De la misma manera que el profeta Daniel escapó ileso del foso de los leones, así también la profecía de Daniel escapa del foso de los críticos en las mentes y corazones de los creyentes inteligentes, ¿verdad? Realmente de los creyentes preparados, diría yo. Ahora, para no terminar otra vez con la parte introductoria, me gustaría leer ese versículo 1 de Daniel capítulo 1, si ustedes tienen sus Biblias. Daniel 1, 1. Y me avisan cuando ya tienen, entonces vamos a dar lectura y vamos a dar el contexto histórico del libro de Daniel. Y a partir de la próxima semana intentaremos, ¿verdad?, desarrollar ya un capítulo por semana, ¿verdad? Como para poder avanzar rápido en nuestro estudio. Vamos a tener que detenernos en algunas partes, pero en líneas generales vamos a estar tardando un capítulo por semana. Daniel capítulo 1 versículo 1, ¿ya tienen ustedes? Sí. Dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Acá quiero quedarme con ustedes porque solamente nos va a dar el tiempo como para terminar ese versículo 1. Vemos que Daniel nos da un contexto histórico, ¿verdad? Nos habla del tercer año del reinado de Joacín, ¿verdad? Más o menos unos 3 a 4 años después de la muerte de Josías. Josías fue un gran hombre de Dios, el último gran reformador entre los reyes. Josías hizo que el pueblo vuelva hacia su Dios, reabrió las puertas del templo, hizo que se estudiara las escrituras, hizo que se cumplieran muchos pasajes bíblicos. Ustedes saben que se menciona a Josías más o menos unos 300 años antes, cuando se estaba dividiendo el reino, ¿verdad? Cuando el Señor dividió el reino de Salomón, del hijo de Salomón, Roboam, ¿verdad? En el reino del norte y el sur, ya un poquito antes de eso se le dice que iba a venir del linaje de David un hombre que iba a pulverizar, iba a quemar, iba a volver cenizas los huesos de los falsos profetas sobre el altar, y ese fue Josías, porque él cumplió la profecía bíblica. Yo creo que después de David seguramente discuten el segundo puesto en quién fue el mejor rey entre Ezequías y Josías. Para mí Josías fue realmente un excelente rey y fruto de su ministerio, de su trabajo, que el Señor lo utilizó grandemente, surgieron jóvenes valientes como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, grandes hombres de Dios, quienes dieron testimonio en un mundo hostil, un mundo que le estaba dando las espaldas a Dios, que quiso realmente hacerles un lavado cerebral, incluso les cambió de nombre, pero ellos siguieron firmes en sus convicciones debido al gran ejemplo de este rey. Y él había muerto por haber desobedecido en última hora al Señor. El Señor le dijo, no pelees contra el faraón Necao. Todo lo que yo estoy diciendo está en el segundo libro de Reyes 24 y segundo libro de Crónicas 36. Pueden leer ustedes después de terminar el estudio y se van a dar cuenta con lujo de detalles cómo el Señor cuenta la muerte de Josías. Él desobedece al Señor, va, lucha contra el faraón Necao y éste le da muerte. Entonces sube su hijo Joacás como nuevo rey, pero solamente gobierna, dice, durante 3 meses. Y luego el faraón Necao, como había vencido en la batalla a Josías y a todo el pueblo de Judá, levanta a su hermano Eliaquín, hermano de Joacás, hijo de Josías también, y lo coloca como rey de Israel. A este Eliaquín ellos le dieron el nombre de Joacín.
Y justo en el tercer año de Joacim viene Nabucodonosor y sitia, invade a Jerusalén y lleva a los príncipes, a los más eh, parecidos, bien parecidos, dice ahí en el versículo 4 de Daniel, y lleva a estos jóvenes para que se conviertan realmente en administradores del imperio, para que lleven su cultura y le den buenos consejos al rey. Pero fíjense ustedes ahí entre paréntesis, antes de seguir con la historia de los reyes, dice ahí Nabucodonosor, rey de Babilonia. En realidad, si nosotros miramos la historia, Nabucodonosor en ese momento aún no era rey de Babilonia. Me gustaría que habiliten ustedes sus micrófonos y que digan cómo podemos explicar entonces. ¿Será que Daniel se equivocó en su relato o cómo podemos explicarlo, verdad? El hecho de que aún Nabucodonosor no era rey de Babilonia cuando sitió a Jerusalén. Cuenta la historia que en ese momento el que reinaba era Nabopolassar, su padre. Y él recibe, estando, dice, en Jerusalén, la noticia de la muerte de su padre. Tiene que ir apresuradamente a Babilonia y ahí es nombrado nuevo rey. O sea que más o menos pasó cierto tiempo, unos meses, hasta que él llegó a Babilonia y se le nombró como nuevo rey. Pero sin embargo, acá en el versículo 1 dice Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Cómo ustedes pueden explicarlo? Eso sí se recuerda, ¿no? Si saben. ¿Tiene alguna idea? Pueden habilitar su micrófono. Bueno, ya que no hay ninguno que responda, les voy a dar la respuesta. Fíjense ustedes que esto se llama prolepsis, es una figura literaria como la metáfora, la comparación, etcétera, en donde el historiador ya sabe lo que va a ocurrir y adelanta ese hecho. Nabucodonosor literalmente aún no era rey, pero iba a serlo, y eso ya sabía Daniel, porque Daniel escribió todo esto ya alrededor del 585 a 530 antes de Cristo, y esto sucedió en el 605. Entonces, él ya sabía que Nabucodonosor iba a ser rey y se da esa figura literaria, ¿verdad? Donde el autor menciona algo en el futuro, pero ya como si hubiese ocurrido. Por ejemplo, en Mateo 1, 1 al 5, si ustedes leen, nos habla acerca de la genealogía y dice ahí también lo mismo. Isaí engendró al rey David, dice. Les pregunto yo, ¿David cuando nació ya era rey? No. David subió al trono de Israel recién a los 30 años y gobernó 40 años más. A los 70 años él falleció, ¿verdad? Envejeció en forma prematura. Esto entre paréntesis. Bueno, volvamos otra vez al versículo 1 para terminar. Este rey Joacín también quiso sublevarse en algún momento contra este rey Nabucodonosor, entonces este le quita de su cargo y queda como rey Joaquín. Joaquín, que la Biblia le da otro nombre también allá en Jeremías capítulo 22, Conías o Jeconías. Entonces, ustedes pueden anotar ahí en el segundo libro de Reyes 24 y segundo libro de Crónicas 36, que ese Joaquín, hijo de Joacín, realmente era también Jeconías o Conías, un nombre que fue maldito por el Señor. El Señor dijo que si Conías era como el anillo de su dedo anular, dice que él de ahí igual lo iba a descartar y que ninguno de su linaje iba a subir sobre el reino de Israel. Efectivamente, así ocurrió, porque Jesucristo tenía el derecho legal de reinar en el trono, pero no era descendiente biológico de Joacim. ¿Por qué? Porque él nació de María en forma virginal, no tuvo participación activa José. Entonces no hay ningún problema con esa maldición de Conías o Jeconías o Joaquín. Al final dice a este Joaquín, como él quiere realmente levantarse también contra Nabucodonosor, al final él le quita el reinado, Nabucodonosor, y le pone a su tío eh, Sedequías.
Y este Sedequía era uno de los hermanos de su papá, ¿verdad? De Joacim y de Joacás que habían reinado anteriormente. Este Sedequías, que era tío de Joaquín, al final se levanta contra Nabucodonosor y esto es ya lo último. Realmente Nabucodonosor ya no les perdona y lleva a este Sedequías y le quita sus ojos y le deja durante mucho tiempo prisionero. Al final dice la palabra de Dios en Crónicas y en Esdras que cuando Nabucodonosor muere, a este Sedequías se le quita de la cárcel por orden de su hijo, el hijo de Nabucodonosor que empezó a reinar, Evil Merodach, o también se llama Babilonia, en su nombre babilonio, Abel Marduk. Él libera a este Sedequías y dice que le hace comer de su mesa todos los días hasta que murió. Bueno, básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos, ¿verdad? Entrar en el contexto histórico, más o menos para ubicarnos en qué momento está Daniel. No era un momento fácil, no era un momento donde todo el mundo estaba en un avivamiento, ni mucho menos. Estaban ellos en otra nación, lejos de su familia, lejos de su país, en un ambiente hostil donde nadie quería saber acerca del Señor. Sin embargo, ellos brillaron en ese contexto de realmente difícil a nivel mundial que les tocó vivir. En los próximos capítulos vamos a adentrarnos en cada detalle de cada relato que nos da Daniel acerca de su vida primeramente y luego en sus profecías. Y muchas de estas profecías tienen importancia capital para poder interpretar correctamente el libro de Apocalipsis. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, mis queridos hermanos. Les voy a facilitar todo este material que estamos desarrollando al terminar la clase y espero que les haya sido de provecho, ¿verdad? Yo sé que esta parte es bastante teórica, bastante tal vez tediosa, pero es importante para poder entender en qué momento se sitúa lo relatado en el libro de Daniel. Preguntas, dudas, comentarios acerca de lo que estábamos estudiando o si tienen alguna pregunta acerca de otro tema, igual pueden hacerlo ahora. Pueden habilitar sus micrófonos y hacerlo antes de orar y terminar. Parece que no hay ninguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dar por culminado y vamos a orar, mis queridos hermanos. Y la próxima semana ya entramos ya en el estudio versículo por versículo del capítulo 1. Amén. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por cada hermano que se ha conectado. Pedimos, Señor, perdón por todo y cada uno de nuestros pecados. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que podemos, Señor, estudiar tu palabra por medio de la tecnología. Te pedimos, Señor, la bendición y la guía de tu Santo Espíritu para poder aprender más a profundidad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder encontrar, Señor, las verdades de tu palabra y poder aplicarlo a nuestra vida, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, la noche, Señor, que tú nos das, y el descanso también. Agradecido por esta oportunidad infinitamente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga a cada uno ricamente y les pido disculpas por los problemas que tuvimos hoy.